El tema que vamos a ver el día de hoy está referido al arte prerrománico. ¿Lo ven ustedes en toda la pantalla o solamente? No, sí, ¿verdad? Está en toda la pantalla. Sí, se mira en toda la pantalla, licenciada. Ok, no me había aparecido por acá. Entonces, el arte prerrománico, ese está referido al arte en el lado occidental de lo que fue el Imperio Romano. Estuvimos trabajando en el área oriental con lo que se refiere al Imperio Bizantino, que no era otra cosa más que la misma Roma, solo que ya cristianizada, eh, como compartiendo, pues digamos, tanto el poder como también la incidencia en toda la región a nivel del arte. Sentíamos tanto la presencia romana como la cristiana, puesto que de ahí es donde emanaba el arte. Entonces, en el prerrománico vamos a ver dos partes. La primera está referida a los pueblos hacia el occidente extremo, que sería la región de la Hispania o la actual España, y un poco también los pueblos de los alrededores y la influencia que tuvo tanto el Islam como el Imperio Carolingio. Y luego vamos a ver el imperio, más bien el arte en la región central de Europa, que sería el Imperio Merovingio y el Imperio Carolingio. Esos serían los temas a desarrollar entonces por ahí. Es que iniciamos y cuando hablamos de Europa Occidental, debemos hablar de un periodo donde se percibe, digamos, de manera más profunda que en el lado oriental. Y eso es lo que se denomina Edad Media. La Edad Media es un periodo eminentemente europeo. Está referido a la región europea, en mayor o menor medida también hacia el oriente de lo que fue el Imperio Romano, pero pues principalmente es Occidente. Entonces, a ver, recordemos el mapa. Eso es lo que estuvimos viendo ya, la región que se ve en color amarillo, el oriente de la antigua Roma. Eso es Bizancio para esta época, porque esto que vamos a ver, los contenidos que vamos a ver en ese momento, son contemporáneos a Bizancio, o sea, se desarrollan en el mismo lapso de tiempo. Entonces tenemos Bizancio acá, un poco de influencia hacia la región más de la costa norte de África. Y pues esto lo vamos a iniciar tomando en cuenta que en esta región, lo que es en verde, los pueblos bárbaros tuvieron un papel mucho mayor que sí lo hubo que pudo haber existido en la región del Oriente. Entonces acá, uno de esos pueblos, por ejemplo, que son de los primeros en llegar hacia la región romana, de acá del occidente, fueron los visigodos. Y los visigodos hicieron, digamos, un trato con los romanos en el que pues los visigodos iban a ayudar a los romanos a sostener un tanto las fronteras de otros pueblos bárbaros que venían del norte, los francos, los alamanes, los burgundios, los ostrogodos, los godos, y bueno, además del norte, los britanos, por ejemplo, los anglos, los sajones, una cantidad bastante grande de pueblos que comenzaron a invadir esta región. Eso se lo comentaba pues al inicio del tema anterior. Estos dos elementos los debemos de manejar también bastante bien. En el año 476 es cuando cae Roma en el occidente europeo. O sea, la ciudad romana va a ser tomada por los pueblos bárbaros en esta fecha. Y pues en ese momento se toma como la caída del Imperio Romano en Occidente. Y a partir de ahí se inicia lo que se denomina la Edad Media. El final son dos fechas que se toman como válidas. La primera es la caída de Bizancio, o sea, cuando termina el Imperio Bizantino, eso es en 1453. Y la otra fecha que también suele tomarse es 1492, que es el descubrimiento de América. Cualquiera de estas dos fechas son válidas para decir que pues se dio el fin de la denominada Edad Media. O sea, estamos hablando más o menos de 1000 años de historia de este momento. ¿Alguien me puede decir qué sabe o qué conoce acerca de la Edad Media? ¿O qué ha escuchado sobre la Edad Media? A ver, dígame. Sí,
La Edad Media es uno de los periodos más largos de historia y tomamos la Edad Media como un periodo, uno de la historia felices, que proponen como el oscurantismo, que, perdón que estoy en el bus, y se pone la Edad Media como algo muy épico y oscuro cuando realmente la Edad Media fue un momento de fuerza. Lo que pasó es que posiblemente se quedó estancado, ya que fueron como 1000 años aproximadamente, o sea, se quedó como un poco estancado. Además de que hicieron, como dice, varios intentos. Muy bien, gracias. Esa es una de las cosas que se dice, que fue un periodo de estancamiento para las ciencias. Y pues vamos a ver dentro del desarrollo del tema que eso es cierto solamente en parte. No podemos decir que es una afirmación completa porque la ciencia sí se siguió desarrollando. La diferencia es que quien la gobernaba, quien dictaba lo que se podía investigar y lo que no, era la Iglesia Católica. Esa es la única diferencia, pero sí es cierto que también en otros aspectos, en otras áreas, pues significó un estancamiento. Hubieron áreas que ya no se desarrollaron como lo venían haciendo. ¿Alguien más levantó la mano, me parece? Yo, licenciado, lo había levantado antes de que me interrumpiera. De un solo habló de un solo Manuel y yo no pude hablar yo. Vaya, pero ahora sí ya tienes oportunidad. ¿Qué pasó? No, la Edad Media fue quizás el momento de fundación de lo que nosotros llamamos cultura occidental, ya cuando ya la cultura oriental que nosotros consideramos como Islam se separa de nuestro mundo, de nuestro, como decir, de un medio común y inicia la civilización occidental de la cual vendremos nosotros, al menos de nuestra forma civilizada, ¿no? Porque si hablamos de descendientes, somos más descendientes de los asiáticos por ser por las teorías de inmigración humana por el puente de tierra, pero en realidad la Edad Media sirvió como digamos, una época oscura para ciertas cosas, porque, como dijo el compañero, fue una era de descubrimiento y una era de oscuridad, porque el descubrimiento científico y el descubrimiento académico siempre tenía que ir a la par de un dogma religioso para poder ser eh, tomado como cierto. Y si no, tenemos de ejemplo lo que pasó en España, la Inquisición. Muy bien. Algunos de esos aspectos los vamos a ir viendo en el proceso. La Inquisición española, al menos la parte que recordamos, que es la que tiene un poco más presencia, no es medieval, es posterior a la Edad Media. Sin embargo, el que se denomina Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe, que es el del que emana la Santa Inquisición, ese sí se establece en la parte ya última de la Edad Media, eso sí, sí es cierto. Entonces vamos a ver algunos aspectos ahí de los que menciona el compañero. Tengo acá Suchi con la mano levantada. Bien. Sí, que en la Edad Media, según recuerdo, puede que esté mal, pero ahí fue cuando la iglesia empezó a ganar mucho poder político y el arte era bastante controlado por la iglesia. Según recuerdo, puede que esté mal, la verdad. Está bien. Efectivamente, no solamente el arte, sino prácticamente todas las esferas de la vida las controlaba la iglesia. En el Oriente, esa relación fue durante muchos siglos muy cercana entre el emperador, el Basileus, que era el emperador bizantino, con el papa o los obispos de alto rango en esa región. Luego del momento en el que se separa la iglesia oriental de la católica, entonces el emperador, igual en el oriente, mantiene una relación con el patriarca, una relación de poder. Estas relaciones de poder también se van a ver en pleito en la Edad Media europea, cuando, por ejemplo, aparecen dos papas, uno nombrado por cada región. Entonces se comienzan a separar. Es parte como del proceso de separación de la iglesia, luego de la secesión del catolicismo. Y habrán cosas que veremos, como por ejemplo
el poder que la iglesia ejerce sobre los reyes, en el caso del occidente, porque en Oriente lo que hay es emperador. Si habrán visto ustedes películas en las que aparece, por ejemplo, la coronación de un rey y están ambientadas en la Edad Media, siempre es un obispo o un sacerdote el que le pone la corona al rey. De esa manera se veía en esta época todo. O sea, si alguien tenía un poder civil era porque Dios se lo había dado. Y entonces por eso era un sacerdote que le ponía la corona sobre la cabeza, porque se consideraba que era un mandato divino el que tenía. Y por eso el personaje el rey representaba una autoridad bastante grande para el pueblo. Pero eso como parte de lo que vamos a ir viendo. Entonces, por acá. Voy a ver en el chat, me parece que había también acá algo. Bueno, no hay problema, Rosa. Santiago dice, por culpa de las películas de la época de la media, dice, es vista como un nido de enfermedades y mediocridad. Sí, de hecho Hollywood en casi todos los periodos hace lo mismo, nos pinta una manera de ver las cosas cuando no necesariamente son así. Y es porque en la Edad Media sí hay avances, sí hay, bueno, las primeras universidades se establecen en esta época. Lugares en los que los monasterios, por ejemplo, son lugares en donde se multiplica el conocimiento, se hacen libros, se copian libros, se manuscriben otra vez unos libros que están deteriorados y que la iglesia guarda, porque no permite que todo el mundo los tenga. Entonces, eso también sucede. El Imperio Carolingio, por ejemplo, Carlomagno es uno de los principales interesados en que la gente aprenda. Y ahí es donde se establecen esas primeras, digamos, como universidades, pero también lugares en donde van a aprender la gente de élite, los cercanos pues, a la monarquía, y hay escuelas en donde ellos van, y también hay escuelas para la gente común, que son las escuelas parroquiales, en donde se les enseña más bien doctrina de la fe, pero ya es algo, o sea, se les está enseñando algo, entonces no es así como que todo fue tan exageradamente caótico. José Alberto dice, se inventó la imprenta. La imprenta corresponde al siguiente periodo, que es el Renacimiento, pero es una necesidad que surge de la última etapa de la Edad Media, eso sí, que es la necesidad de mayor accesibilidad al conocimiento. Andrea dice, también la política se manejaba por monarquías y la forma social solo habían reyes y plebeyos, también esclavos, al menos no en la temprana Edad Media, sino antes de la burguesía. La primera edad Media hay todavía esclavismo, pero para la segunda Edad Media, que es cuando digamos del románico al gótico, entonces se establece lo que dice Álvaro, que es el feudalismo. El feudalismo aparece en la siguiente, ya en la última etapa, y va a sustituir justamente al esclavismo. Y es porque los reyes comienzan a perder poder frente a la iglesia. Entonces una manera de recuperarlo es entregar títulos nobiliares a su familia, y junto con el título nobiliario, o sea, alguien lo nombraban conde, por ejemplo, le estaban entregando una porción de terreno. De esa manera el rey mantenía control en lugares a donde a lo mejor no podía llegar tan fácilmente con sus ejércitos, porque le daba el territorio junto con todo lo que había ahí, que eran las personas, para que lo controlaran. Pero bien, voy a ir avanzando porque esas son unas diapositivas de las que vamos a ir viendo por acá. Rolando dice, se desarrollan las cruzadas. Las primeras cruzadas efectivamente comienzan en la última etapa de la Edad Media, que es cuando estamos hablando del periodo gótico, pero la mayoría son ya del Renacimiento. Sin embargo, sí, efectivamente nacen en la última etapa. Entonces acá tenemos estos datos. La denominada Alta Edad Media en Europa Occidental, acuérdense siempre que hablemos de Edad Media, es principalmente Occidente. El término aplica para ambas regiones, para Oriente y para Occidente, pero es principalmente occidental en donde se desarrollan estos aspectos que vamos a ver, porque en el Oriente el control lo tiene el Basileus, que es el emperador. Entonces, vamos del siglo V al siglo XI como media de tiempo, y se caracteriza por las oleadas de invasiones, que es lo que ya veíamos, los visigodos, los ostrogodos, los godos, los burgundios, los alamanos, los sajones, los anglos, todo ese montón de grupos étnicos que vivían en la zona norte, pues comienzan a moverse hacia el sur, invaden Roma, hacen que caigan las fronteras, las grandes ciudades, y la gente se va hacia
hacia las regiones alejadas de las ciudades. Entonces se habla de un mundo que se ruraliza, se vuelve un mundo ruralizado, ¿no? Los musulmanes también son parte de esta oleada de invasión. Ellos van desde la zona norte de África, pues atraviesan la región del Mediterráneo y pasan a España, y ahí es donde van a tener gran parte de su territorio. Los vikingos también, estos van a aparecer ya en la última etapa, también haciendo invasiones a los pueblos ya de esa región. Eso significa entonces que es una época de inseguridad. Bueno, dice Álvaro, dice Al-Ándalus, correcto, ese es el nombre de la región que veremos ahí en España, que es donde se establece parte del imperio musulmán. Entonces, la inseguridad genera relaciones de dependencia personal entre los denominados señores, que estos ofrecen protección hacia los vasallos. El vasallo es la gente común, los que viven en los territorios, y estos juran fidelidad al Señor. Estos señores también son es parte de la iglesia. O sea, es tanto la iglesia como los señores que serían los gobernantes. No necesariamente reyes en esta primera etapa porque no hay reyes como tal. Son líderes tribales en muchas ocasiones los que gobiernan. Es hasta el final donde van estableciéndose los reyes. Y eso al final, como les decía, pues, hace que aparezca el feudalismo como una manera de entenderse entre el vasallo y el señor. Entonces, la parte esto de que hablamos, que el mundo medieval se va a ruralizar, eso igual tiene dos etapas. Una que es de crisis agraria, en donde pues se abandonan las tierras de cultivo porque pues a cada rato hay invasiones. Imagínense una aldea a la que a cada rato llegan diferentes pueblos bárbaros a destruirlos, entonces la gente siempre va buscando otras regiones en donde establecerse, de manera de alejarse de los problemas. Entonces, eso también hace que suceda una disminución de la población. Hay poco cultivo entonces en muchas regiones y por lo tanto aparece lo que se denomina la crisis agraria. Luego, ya en la última etapa de la Alta Edad Media, entre el siglo IX y el XI, que es cuando estamos viendo también el paso del prerrománico al románico, va a existir un tanto de estabilidad territorial. Eso es porque estos líderes tribales poco a poco y gracias al apoyo de la iglesia cristiana se van haciendo cada vez más estables y entonces comienzan a aparecer los líderes de regiones más amplias. A esos es los que se les denominan monarcas o reyes, y a esos es a los que la iglesia católica les otorga el poder frente a la gente. O sea, les dice al pueblo, miren, Dios lo eligió a él para ser el rey y le otorga pues una corona. Y se inicia la investidura con corona del rey, y pues él quedaba gobernando, luego sus hijos y así sucesivamente, y luego se iban haciendo alianzas entre diferentes reinos también, de manera que el territorio fuera aumentando. Entonces eso da una relativa estabilidad, aumento de la población, roturación de nuevas tierras, o sea, se van otorgando títulos a familiares del rey y se van haciendo el territorio más amplio. Hay una mejora también en las técnicas en la agricultura. Esto tiene que ver también con el desarrollo tecnológico que se da dentro de los muros de los monasterios. Dependiendo de la época, pues hay diferentes monjes que trabajan en estos monasterios en labores de agricultura. Ellos mejoran las técnicas de agricultura y las enseñan a los campesinos también. Entonces eso hace que mejore la técnica de agricultura, al menos en la parte rural. Dígame, sí, Álvaro. De hecho, un dato curioso que he aprendido de tanto documental de comida que he visto es que la mayoría de quesos que consideramos queso europeo, llámese el parmesano, que es el parmigiano reggiano, el gruyère, el raclette, el tête de moine, el gouda, el monster, toda esa mayoría de quesos fueron creados en los monasterios porque fueron los monjes que experimentaron con las diferentes leches de los diferentes animales disponibles, la vaca, la cabra, y también como un proceso de maduración. Y de hecho
hubo descubrimientos que no fueron monjes, pero sí los monjes lo perfeccionaron. Por ejemplo, el Roquefort, el queso azul que nosotros conocemos, o quesos como el gorgonzola, en realidad fueron descubiertos por accidente por los propios pastores trashumantes que llevaban ganado de un lugar a otro. De hecho, el Roquefort aún existe la cueva que se supuestamente donde se descubrió el queso, que se dejó una rueda de queso de cabra mal puesta en una cueva y al volver estaba toda mohosa pero llena de crema azul. Y eso la volvió especial, me imagino. Quien se atrevió a probarla vio que era realmente algo que consideraba de calidad. Muy bien. Pues sí, son parte de las cosas que se desconocen, y gracias por el dato ahí, de lo que se desarrolla dentro de los monasterios. Los monasterios se vuelven ciudades en las que el conocimiento crece. O sea, por eso decía, sí, no, eso de que la Edad Media es un periodo de oscurantismo total y que todo representó un retraso en la ciencia. Hubieron avances, sí los hubieron, pero no al ritmo en lo que tal vez hubiesen sucedido si el cristianismo pues no hubiese tomado el control de Roma. Si Roma hubiese seguido, pues la historia probablemente sería algo completamente diferente a lo que tenemos actualmente. La cerveza también es una de las cosas que o al menos no se inventa en los monasterios, pero sí se perfeccionan y se hacen diferentes tipos también ahí, no porque fueran borrachos, aunque esto es como que la idea que tenemos de eso, sino porque es una bebida que servía pues para la época. El vino es igual, se consideraban bebidas que ayudaban al cuerpo, era algo que se necesitaba como parte de la alimentación, no era algo como para pasar solamente emborrachándose. Pero bien, eso vamos a irlo viendo ahí poco a poco. Acá algunos de los pueblos que vamos a ver en la región de la Hispania, que es la actual España, veremos los visigodos, los asturianos y los mozárabes. Solamente estos tres, hay otros más pequeños que se desarrollan, que tienen relación pues con estos pueblos, pero pues vamos a ubicarnos únicamente con esos tres. Y en la región de las Galias y también las Germanias, pues dos periodos, que son el merovingio y el carolingio. Estos cinco son los que vamos a ver como parte del desarrollo del periodo prerrománico. Ese es un dato de los que ya les mencionaba, cómo se organiza la sociedad. Al inicio, pues no hay un gobierno central, no hay gobiernos regionales, sino que pues, son aldeas con líderes tribales los que operan. La iglesia, sin embargo, que emana desde el lado oriental, donde está Bizancio, ellos comienzan a llegar, tratan de hacer conversión pues, de todos estos pueblos bárbaros que estaban llegando, a los romanos también que habían quedado como parte de estos territorios invadidos, y pues trataban la manera de llevar pues el mensaje del cristianismo y lo hacían. Muchos de estos pueblos se convirtieron al cristianismo, entonces eso también permitió que en el occidente europeo la iglesia cristiana católica de ese momento pues tuviera bastante presencia y bastante poder de que sería de decisión pues sobre algunos aspectos dados pues que ellos eran los que colocaban a los líderes en la región. Veamos acá, esta no sé si es bien. Entonces eso que va a suceder en esa región, bueno, la paso en 12 horas, va a llevar a que se establezca una relación entre esos tres elementos que son los velatores, que serían la gente de élite, los que van acumulando riquezas y se van haciendo dueños de territorios, los oradores, que sería la iglesia cristiana católica, y los laboradores, que sería el pueblo llano, los villanos, o sea, los que viven en las villas. Esto de villano también es algo, al igual que bárbaro, es una palabra que tiene una carga peyorativa, o sea, hay algún contenido dentro que lo vuelve como un tanto, que sería como una consideración de algo malo. Pero el villano es el que vive en las villas, que eran los que serían los conjuntos habitacionales pues, de la época, los pequeños pueblos. Entonces, entre esos tres se establece una relación. Los velatores defienden a los oradores
y defienden a los laboradores. Y los laboradores en agradecimiento trabajan para el delator. Y el orator, en este caso la iglesia, el trabajo de ellos es orar y pues darles el poder, investirlos de poder, diciendo pues que Dios quien se los está dando hacia los delatores. Y por eso ellos, pues esa relación de poder. Y el caso del laboratorio también trabaja para la iglesia, para que la iglesia ruegue por él. O sea, que la iglesia únicamente ruega por estos y por estos de acá, es decir, les da lo que necesitan, les da la palabra, les da consuelo, les da la religión únicamente. Y el que está en una posición como muy compleja, pues es el laboratorio o el trabajador, porque este lo único que hace es trabajar. Este trabaja tanto para la iglesia como trabaja para el Señor. Los demás, pues, es una relación un tanto diferente, más bien de defensa y de conveniencia, pues la que se da por acá. Pero esto es lo que sucede en una primera etapa. Con los siglos, esto se va a convertir en feudalismo, justamente esto que vemos aquí. La pirámide social es estamental. En esa época va a ser un tanto más firme, digamos, más real, como lo vemos acá, en la última etapa, ya por los siglos 9 en adelante. Antes de eso siguen siendo, les repito, relaciones tribales las que se dan. De hecho, por eso a esa etapa se le llama interregno, porque no hay reyes, simplemente no hay una autoridad central, sino que son muchos los líderes étnicos. Y tal vez lo que se logran hacer a veces es enlazarse esos líderes étnicos y se conforman pues grupos más grandes para defenderse de otros pueblos bárbaros. Entonces, estos tres, digamos, como grupos son los que principalmente están en la base, como siempre, los artesanos, los campesinos y los mendigos. Y la burguesía que eventualmente va a aparecer acá. El señor burgués va a aparecer hasta la segunda etapa de la Edad Media, no en esta primera. Acá únicamente artesanos, campesinos y mendigos. Este va a aparecer más adelante en el tiempo. Tenemos la nobleza alta y la nobleza baja. Normalmente en la nobleza baja estaban los militares, los que tenían altos rangos. También está el clero, el alto clero, que son los obispos, los principales básicamente, y el bajo clero, donde tenemos tanto a los monjes, las monjas que también van a ir apareciendo, y los sacerdotes, los que andan en campo, más cerca de la gente. En la parte alta y casi que compartiendo el mismo poder, encontramos del lado de la nobleza al rey y del lado del clero al papa. Entonces son los dos líderes principales que van a existir en este momento. Esa relación que inicialmente ha sido un tanto equilibrada, el Papa está contento con el rey porque el rey le brinda la protección y también el recurso económico suficiente para que se mantenga y que pueda ir estableciendo más control en territorio a través de diversas iglesias o parroquias. Y el rey está contento porque pues el Papa, los sacerdotes o obispos, ayudan a convencer a la gente que Dios lo ha puesto a él en ese lugar de control para que les reine. Entonces, esa es una relación bastante, que sería sólida entre estas dos partes, que sin embargo al final de la Edad Media van a llevar a conflicto, porque pues comienza a aparecer el problema de que quién realmente es el que tiene más poder entre ellos. Comienzan a luchar entre ellos justamente por quién dice quién va a ser el nuevo rey. O el rey quiere poner al siguiente papa de alguno de su familia. O el papa quiere poner a uno de su familia como si fuese, por ejemplo, el siguiente rey. El papa, por ejemplo, quiere que su hijo sea rey. Y el rey quiere que su hijo sea el que sea el rey. Entonces, eso es lo que se va dando en este momento, al final. En una primera etapa es bastante armónico el trabajo. Como son, ¿qué sería? Es una sociedad estamental, entonces se entiende que no hay movilidad social. O sea, un mendigo, un campesino no va a convertirse en un noble ni tampoco en alguien del clero. Eso no va a suceder. Sino que acá
las mismas familias son las que se van otorgando títulos y se van convirtiendo en los nuevos sacerdotes que controlan la región. Bien, este es un feudo. Les repito, eso va a aparecer en la segunda etapa y al final. Y aquí tenemos pues la región del castillo, que es la vivienda del señor, que es lo que comúnmente se ve, es amurallado, puesto que la idea es protegerse de cualquier otro pueblo que quisieran atacarlos. Hay una reserva de tierras para el señor. Esas son las tierras propias del rey y de su familia, y estas son cultivadas por campesinos. Ahora, los campesinos tienen que cultivarlas como su trabajo, como el requisito para poder vivir en el espacio que el Señor le ha cedido para que ellos vivan, que son los mansos. En los mansos ahí están las aldeas y los terrenos que pues les ha dado para que los cultiven. El producto de esas tierras es para cada uno de ellos, al menos la mayoría, porque siempre deben pagarle un impuesto al rey. O sea, tienen que trabajar en la tierra, todo lo que produzca acá es del rey, pero aparte de eso, las pequeñas porciones que ellos tienen para trabajar, deben hacerlas producir y de eso deben darle impuesto al rey. Luego están las llamadas tierras comunales, que estas son para principalmente los bosques, las regiones de los ríos, que eso es de uso común para la caza, para la colecta que sería de frutos, leña, pues eso es lo que hay por acá. Entonces eso es como la estructura de un feudo. Cuando un rey le daba un feudo a un nuevo noble, por ejemplo, le estaba cediendo los títulos de la región, pero al mismo tiempo le estaba cediendo a todo lo que estaba en él, incluyendo los animales y las personas que estaban ahí. O sea, eso se consideraban como propiedad del señor feudal. Bien, ¿preguntas ahí? ¿O comentarios? Bueno. Entonces, sobre eso, religión y política, sí, dígame. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ahí está. Estoy tomando notas. ¿Cómo no? Bien, entonces les decía que en lo que se refiere a religión y política, pues son dos cosas que van juntas. En muchos de los aspectos religiosos que conocemos actualmente tuvieron una motivación política en el momento en el que se establecen, porque necesitaban siempre tener control sobre el pueblo común, sobre los que vivían en las villas. Bien, creo que lo puedo cambiar ya, ¿verdad? Vale, avanzo. Bien, entonces, a nivel de estructura religiosa, los territorios se dividían en diócesis y dentro de las diócesis estaban las parroquias, que es donde estaba la iglesia, donde se desarrollaba el culto de la misa, y junto a ellos normalmente estaban las casas donde vivían también los sacerdotes, que estaban cerca del pueblo, y ellos pues recibían un tributo de parte de la gente como si fuese un impuesto. La gente le entregaba pues algo para el funcionamiento de la parroquia. Cuando los monasterios se establecen, es principalmente cerca de las ciudades, va a ser una relación similar. Cuando dicen, no, saquemos a los monjes de las ciudades porque los están corrompiendo los reyes, entonces mandan los monasterios a las zonas rurales. Y en las zonas rurales, pues ahí es donde ellos tienen que, como decimos, rebuscarse por conseguir sus alimentos. Sin embargo, con el tiempo comienzan a recibir tributo también de parte de los pueblos de los alrededores. Y ellos les enseñan a cultivar también, les enseñan técnicas de cultivo a la gente, de manera que se desarrolle la agricultura y ellos puedan recibir un tributo. Con el tiempo dejan de trabajar dentro de los monasterios y se dedican nada más a esa vida de contemplación y a la producción de textos, que pues eso lo veremos ya cuando estemos en románico y gótico. Bien, entonces acá los dos grupos principales que se van a desarrollar dentro del cristianismo católico de la región occidental, tenemos a los obispos y sacerdotes, que estos son denominados así, son denominados
el, el secular, es el término que se le da, es lo corresponde o corresponde a los sacerdotes y a los obispos, y tenemos el de los monjes y las monjas, que este es el clero regular. El clero secular viene desde el Papa, los monjes, perdón, el Papa, los obispos y los sacerdotes. Y el regular, esos son monjes y monjas. Eso significa, regular significa que viven bajo una regla. O sea, hay reglas que se les establecen para que puedan vivir dentro de esos lugares. En algunos casos, pues, no salían de los monasterios, sino que vivían solamente dentro. En el caso de las monjas, por ejemplo, las que se denominaban monjas de clausura, entraban siendo niñas y nunca volvían a salir del monasterio. Entonces, eso sucedía. Cada uno va a tener su parte dentro del desarrollo del arte también, porque pues, los monasterios se vuelven un lugar donde el arte se desarrolla, especialmente vinculado pues, a la religión. Ahora bien, ¿cómo es el desarrollo de las artes durante el periodo de Edad Media en el occidente europeo? Primero, pues, que va a hacer una mezcla de los aspectos romanos que existían ya, que hay pueblos todavía que mantienen viva pues, la tradición romana, los pueblos bárbaros que tienen su propia cultura, son poco desarrollados a nivel de civilización. No hay un desarrollo grande a nivel de arte para ellos, pero tienen de alguna manera pues algunas ideas acerca de lo que para ellos es arte, y eso se mezcla con el de la religión y se mezcla también con las creencias que ellos tienen de sus propias religiones, de sus propios cultos paganos que desarrollaban. Entonces eso es lo que va a caracterizar pues la producción artística de acá. Es una mezcla, es un sincretismo de muchas culturas, lo que vamos a ver por ahí. Y a través de esas imágenes que van a ser producidas en el contexto de las iglesias principalmente, se va a buscar adoctrinar a la población para conseguir una idea de un acercamiento a Dios. Es decir, van a convertir los cultos paganos en cultos cristianos. Y para eso necesitan el apoyo de las artes, porque necesitan imágenes a través de las cuales explicarle a la gente y darle algo visual en lo que ellos puedan creer. Ahí es donde es el papel del arte como tal, tanto dentro de las iglesias como también en textos, en libros, los libros miniaturas, por ejemplo, que se establecen, o los pergaminos que aparecen y que se mueven de una parroquia a otra, como una manera de multiplicar pues, el conocimiento también entre ellos. La imagen, por lo tanto, la pintura, principalmente la pintura al fresco, algunos iconos, que son esas pinturas en tablas que representan a la divinidad que llegan hacia el occidente, se van a convertir en una expresión de la religión, y el término dicen, es la Biblia de los iletrados. O sea, la gente no puede leer los textos bíblicos porque no están a disposición, y porque aunque estuvieran simplemente no pueden leer. Entonces es más fácil que la imagen les ayude a entender esto de lo que les están hablando. Pero si veíamos un poco de desproporción en el lado oriental con Bizancio, en el occidente va a ser todavía mayor ese tipo de distorsión de la imagen, porque los pueblos bárbaros pues no eran muy dados a la representación visual, y son quienes comienzan a desarrollar las imágenes. Los monjes, digamos, de alguna manera ayudan en la representación de imágenes un poco más estéticas, pero eso casi siempre queda en el contexto de los monasterios. Pero en el pueblo, donde cerca de las villas, en la zona rural, hay poca imagen, y la poca que hay carece por completo de proporción. Y por el contrario, pues se agrega bastante símbolo, es muy simbólico. También eso sucede porque se consideran inferiores las actividades que se realizan con las manos, o que llevan algún tipo de trabajo físico. La escultura, por ejemplo, no se considera algo de élite, y quien realizaba el trabajo de escultura eran los llamados picapedreros, de gente que trabajaba picando
picando piedra y no se les consideraba un oficio noble, pues ese. En cambio, la literatura, la música y la arquitectura, esas sí se consideraban áreas intelectuales. Entonces, normalmente la literatura, la música y la arquitectura la desarrollaban gente de mayor cercanía con la iglesia. Podrían ser sacerdotes, podrían ser familias dentro del mismo sacerdocio, y eran los encargados pues, de la construcción de los edificios. La mano de obra, o quien trabajaba manualmente, que principalmente los que trabajaban cerámica, los que hacían pintura, los que hacían escultura, pues se consideraban inferiores. Y pues ese oficio entonces se dejaba al pueblo llano, al que vivía en las villas. Eso también contribuye a que la imagen no sea tan desarrollada, sino que sea como bien sencilla. Entonces, hasta ahí la parte contextual. Vamos con el arte prerrománico y vamos a decir que el arte prerrománico es una expresión genérica. Cuando les digo genérica significa que es amplia, no solamente corresponde a una sola cosa, sino a varias. No solamente incluye la zona de la Hispania, sino también la zona de las Galias y Germania, parte de Italia también. No es solamente en un solo lugar. Por eso se dice que es un término genérico, abarca un montón de cosas, designa cualquier manifestación artística que proceda temporalmente al arte románico, o sea, cualquier producto artístico previo al desarrollo del arte románico se considera de esa forma, pre-románico. Eso desde la época de la caída de Roma. Porque pues antes de Roma, básicamente la que domina por ahí. Y pues en general el término, pues como les decía, se aplica a toda la región europea, a excepción de Oriente, que es donde está Bizancio. Acá tenemos una de esas pinturas que se desarrollan en las iglesias, en las cúpulas, por ejemplo, de las iglesias, y representan siempre la idea de Jesús. La idea de Jesús de esta región del occidente europeo es el Jesús barbado. Esa es la que principalmente llega por acá y es la que se toma como válida. La del el Jesús helénico o el barbilampiño, que era la idea de Apolo, esa no aparece acá, sino que pues, el icono que llega y el que se comienza a reproducir es este, el de Jesús barbado. Sin embargo, la posición sigue siendo la misma, la mano derecha para bendecir, la izquierda para sostener los libros o un pergamino. Esto que ven acá, esta forma, tiene varios nombres. En general es un clipeo, o sea, es una imagen que sirve para separar la forma principal del resto de las imágenes. Pero eso se llama mandorla. Ese es el nombre de eso. Es la mandorla. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre la mandorla, así que ahorita solo se las menciono para que sepan el nombre, pero más adelante les voy a explicar un poco más qué es exactamente la idea de la mandorla. Acá en la imagen, si pueden observar, hay 4 imágenes. Este es antropomorfo o antroposomorfo sería, que es de forma humana y de animal. Este es un águila, este es un hombre con alas, tenemos puede ser un ángel, este es un buey, o menos cabeza de buey, cuerpo de humano, y acá un león con cuerpo de humano. A ver, ¿cómo se llama ese ser o estos seres? Los apóstoles. Sí son apóstoles, son 4 de ellos, pero ¿cómo se llaman? Ese grupo de 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. San Pedro, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelistas canónicos. La compañera ahí que tomó la palabra en el micrófono también, ella dijo algo. ¿Me lo puede repetir? ¿No? Bueno, me dijo serafín por ahí. El serafín justamente es el antecesor, así de Melinda, justamente el serafín
El serafín es el antecesor de esta imagen. El serafín dijimos que es el segundo de los ángeles más cercanos a Dios. Y en su representación, en la descripción que hace la Biblia, dice que tiene 4 rostros, que son de un águila, de un hombre, de un buey y de un león. Entonces, a ese les dije se llama tetramorfo. Acá está separado, pero se conoce justamente con el mismo nombre, con el tetramorfo, no un serafín. Serafín es cuando es un solo ser con 4 rostros, pero cuando está separado se le denomina tetramorfo, o sea, las 4 formas. Básicamente es una derivación del serafín, pero no es un serafín como tal. Y ya más bien es una representación de los 4 evangelistas. Okay. Esos símbolos van a ir apareciendo de manera más clara acá en el occidente. En Oriente sí aparecen, pero en Occidente se vuelven como más populares, dado pues que la gente de esas regiones cree más en aspectos o su mitología pues es más cargada de formas con animales. Entonces acá va a ser como un terreno mucho de mayor desarrollo para ese tipo de representaciones. Voy a avanzar acá. El prerrománico entonces pues va a englobar básicamente todo el arte que se va a desarrollar en esta región. La España, las Galias y la zona de Germania, parte de Italia también, dejando en el oriente siempre Constantinopla, es decir, el imperio bizantino de este lado. Acá. Los periodos, les repito, de las invasiones bárbaras, el primero se denomina interregno, que es el del siglo V al siglo VIII, y el segundo es el llamado prerrománico pleno, que va del siglo IX al siglo X. Ya para el siglo XI ya comienza a tener un poco que sería va decayendo con respecto al siguiente estilo que se va manifestando. Sara dice, recuperación fónica y tal. Bien, no hay problema, gracias por el dato. Bien, entonces vamos a ver el prerrománico en España. Y acá, pues el dato que siempre vamos a tomar en cuenta es la caída del Imperio Romano en Occidente, en el año 476. Va a terminar justamente con el aparecimiento del románico, y son 3 estilos principales los que se van a desarrollar acá, que son el visigodo, el asturiano y el mozárabe. Vamos a comenzar con el primero, y es el reino visigodo. Los visigodos se establecen en la región central de España, de la actual España, luego de haberse puesto de acuerdo con los romanos. Eso les permitieron quedarse ahí siempre y cuando les ayudaran a sostener las fronteras y a luchar contra el resto de pueblos bárbaros que les invadían. Sucedió así durante los primeros años, las primeras décadas, pero eventualmente pues dejaron de apoyar a los romanos y simplemente se dedicaron pues a su vida. Ellos lucharon por su parte contra diversos pueblos bárbaros que venían tratando de ganar territorio, pero pues en general pues se despreocuparon de el desarrollo de las guerras que se estaban dando en toda la región central de Europa. Entonces ellos van a estar ubicados en esta zona acá, y pues más o menos siglo V o sexto, el siglo VII, pues el lugar, el periodo de mayor desarrollo. Acá algunos datos de esos que ya les mencionaba, que hacen un acuerdo con Roma para ayudarle a defenderse. También pues la época en la que inicia. La idea era pues inicialmente defender a los romanos, o ayudar a defenderse a los romanos de los pueblos que venían del norte, que seguían invadiendo. Esta es la España visigoda como tal. Bizancio sí tenía un espacio dentro de la España en la que todavía era bastante la influencia, y eso permitió también que mucho del arte se moviera en esta región. Es decir, el arte cristiano bizantino se va a mezclar entonces con el arte visigodo, pero el que más va a marcar iconográficamente, por ejemplo, las imágenes, es el arte visigodo. Ese es el que principalmente se va a ver. En cuanto al desarrollo de la arquitectura, por ejemplo,
Se va a caracterizar principalmente por el desarrollo de arquitectura religiosa, en este caso las iglesias. No van a haber palacios, no hay castillos ni nada de eso, que es lo que normalmente se pinta durante la Edad Media como parte de los lugares donde vivían los reyes, porque en esta primera etapa no hay reyes, sino que son líderes tribales, y las casas de ellos, pues aunque eran diferentes al del pueblo común, no eran o no sobrevivieron el paso del tiempo. Esta es una iglesia común del periodo visigodo, son iglesias pequeñas, son bien austeras en la parte externa, o significa que no tienen ningún tipo de decoración, más bien es la piedra tallada con la que están construidas. Hay algún tipo de decoración en relieve en las ventanas, por ejemplo, en los dinteles de las puertas, pero más allá de eso, pues no hay mucho. Y la posición, la forma de las iglesias, pues va a tener su significado también iconográfico. Entonces vamos por acá con las características. Bueno, acá les van a quedar algunas para que los lean. Yo solo les punteo algunas, no se las voy a leer completas, eso lo van a hacer ustedes. Pero, por ejemplo, la planta arquitectónica es de basílica latina, o sea, tiene la forma de una basílica romana, solo que en pequeño formato. Eso significa que tiene de 2 o de 3 a 4 naves en su construcción. Las naves son esos recintos que están divididos entre las paredes y las columnas. Esos espacios, cuando entran ustedes a una iglesia, en el caso del catolicismo, ven que la iglesia tiene como un pabellón central, luego tiene columnas, y después de las columnas hacia los lados, antes de la pared, hay otro como pasillo amplio. Cada uno de esos es una nave. La nave central es más amplia y las naves laterales normalmente de menor amplitud. Tienen columnas exentas, eso significa que están separadas, son las que ayudan a sostener la techumbre. La mayoría hechas de una sola piedra, por eso se dicen monolíticas. Los capiteles de esas columnas principalmente son corintios o una derivación de ellos. Hay muchos de estos capiteles que son historiados, eso significa que tienen un tipo de historia descrita en imágenes, cuentan algún aspecto de la antigüedad, principalmente religiosa, pero con una característica como muy propia. Los arcos de herraduras también son característicos de esta cultura, de los visigodos, y normalmente asumimos que los arcos de herradura son musulmanes, pero fueron los visigodos los que los hicieron. Los musulmanes los retomaron de ellos y los aplicaron a las construcciones propias de ellos, pero esos son arcos visigodos. Las techumbres de estos edificios son hechos en madera y tienen una cubierta de teja de barro. Si son iglesias que son un tanto más grandes, tienen una bóveda realizada en piedra, una bóveda de cañón en la central y un cuarto de esfera en el ábside. O sea, ¿cuál es el ábside? Es el cabecero. Hay ábsides que son cuadrados y ábsides que son como esféricos, o la mitad de una circunferencia. Eso también lo debemos saber identificar bien dentro de las formas de las iglesias. Los muros de piedra no llevan ladrillos, sino que es solamente la piedra con la que se construyen. No se usan contrafuertes. Los contrafuertes son como cuñas que utilizan para sostener el peso de las paredes. Eso es cuando las iglesias son más grandes. En este caso, como son iglesias pequeñas, no hay necesidad, pero cuando elevan la altura de las iglesias, se tienden a colocar estas como manera de cuñas en los laterales de las paredes, siempre hechos en piedra, para que sostengan el peso. A eso se le llama contrafuerte. Luego las ventanas suelen ser ajimeces, es decir, son muy delgadas, son prácticamente tragaluces los que hay. No son ventanas amplias, porque la idea es mantener dentro de la iglesia un tanto de oscuridad. No tanto porque se haga algún culto extraño dentro, sino es un recurso teatral casi que utilizan, porque hacen que la mayor concentración de luz esté en el ábside, o sea, en el cabecero de la iglesia, donde está el altar. De esa manera, la gente que está en penumbras, escuchando la misa, por ejemplo, vería cómo el altar se va a iluminar mientras se va desarrollando
la misa, por ejemplo. Entonces es algo casi que teatral lo que hace. Bien, bueno, veo unos datos que me deja ahí Gabriela, no hay problema. Y Manuel me dice, bien, ahí no hay problema ahí con los datos que me escriben. Bueno, luego las ornamentaciones que tienen, principalmente son de origen bizantino. Se utiliza bastante la simbología del alfa y la omega como una manera de representar el principio y fin de todas las cosas. Es una relación que hacen con la idea de la cruz, por ejemplo, o la imagen de Cristo, como Cristo es el principio y fin de todas las cosas. Luego, en algunos casos hay pinturas y hay revestimientos de mármoles o los pavimentos con mosaico, pero eso es como más escaso, casi no hay. Si vemos algún ejemplo es porque la iglesia a lo mejor pues, durante algún tiempo tuvo bastante apoyo económico seguramente por los líderes que tenía, pero no es algo común. Las iglesias son como muy austeras, muy pobres, podríamos decirlo, tanto en decoración como también en la construcción misma de ella. Bien, van a tener este diagrama para que lo vean. Este es un infográfico. Ahí les aparecen los tipos de iglesia, las plantas, la cruciforme y la basilical, ya vamos a ver unas ahí. La forma de las iglesias, pequeñas, los arcos de herradura, que esos son visigodos. Y bueno, algunos ejemplos ahí que luego vamos a ver más a detalle de la escultura. Ahí tenemos las características de la arquitectura como tal, el arco de herradura y los tejados a dos aguas, o significa que tiene dos caídas de agua. Por dentro seguramente lo que veríamos sería una bóveda de piedra. Pero levantamos nuestra cabeza y hay una bóveda de cañón, pero sobre la bóveda de cañón es que se colocaba la techumbre de madera y teja de barro. Eso de acá. Los muros tienden a ser sólidos, son muros gruesos. La iglesia, bueno, de hecho se ve pequeña y al entrar a ella se veía todavía más pequeña porque los muros son bastante gruesos. Las ventanas son pequeñas y hay pocas, no son muy abundantes. Les repito que la idea es mantener cierta teatralidad dentro de la iglesia, un poco de luz solamente donde fuera necesario, pero se iluminaba pues con velas, candelabros o antorchas en la parte interior si fuera necesario. Acá tenemos un ejemplo de esta arquitectura. Este es San Juan de Baños, es el nombre de la iglesia, y ahí podemos ver la construcción de la puerta con un arco de herradura. Eso es lo que nos dice que es visigodo, arco de herradura. Este es un campanario. Los campanarios normalmente para esa época se colocan en la fachada, en una pared, que es como lo vemos acá. Los campanarios actualmente los vemos como una torre a la par de la entrada de las iglesias, por ejemplo, o uno de los laterales. Pero eso va a aparecer así hasta más adelante. En un primer momento es simplemente una pared en la que se cuelga una campana, y con la que se hace el llamado para los oficios religiosos acá. Vean que no hay muchas ventanas, prácticamente son casi que inexistentes. Hay algunos tragaluces por ahí que son agujeros, y cuando hay ventanas prácticamente son fisuras las que hacen en las paredes para que se ilumine un poco por dentro, aunque por fuera son muy angostas, por dentro son abocinadas, o significa que se vuelven más anchas dentro de la pared, de manera que se ilumine un poco más. Y la planta arquitectónica, esta es una planta basilical, pero con crucería. Eso significa que hay una cruz inscrita acá. Ahí se alcanzan a ver. Esta es la nave principal. Recuerden, la nave principal es ese pabellón central dividido por columnas, que son estos puntos que vemos aquí. Ahí tenemos la parte, entramos por el pórtico, que sería el pie de la cruz. Luego estaría el cuerpo de la cruz hasta el crucero, que es esta zona de acá, y donde se cruzan los cuerpos de la cruz. Y tenemos los brazos de la cruz, y eso que ven acá son capillas auxiliares o presbiterio, por ejemplo, un espacio para el sacerdote o para guardar los elementos sagrados.
y este es el ábside principal. Este es un ábside cuadrado. Acá es donde está ubicado el altar y normalmente esto tiene ventanas para que esto se ilumine más que el resto de la estructura. Nosotros dentro, por ejemplo, esperando o viendo el oficio religioso en la mañana, veríamos cómo el sol iluminaría la parte de atrás del ábside y dejaría entrar luz adentro. Entonces se iluminaría desde el altar hacia atrás. Eso daría la idea de que algo se está operando milagroso ahí en el cabecero. O sea, lo hacen con esa intención, que se vuelva un poco teatral en el aparecimiento de la luz. Por eso también los oficios religiosos o las misas son temprano en la mañana, para que la gente llegue, pues esté dentro del recinto, y cuando el sol vaya iluminando, pues se va a ir iluminando el cabecero. Sucede también que dependiendo de fecha del año, cuando la luz entra por la tarde, al atardecer, ilumina a través de la puerta justamente el cabecero otra vez. Entonces, eso tiene una intención, el de la orientación de las iglesias. Acá tenemos la vista interna de San Juan de Baño. Vean, ahí está el ábside que les mencionaba. Es el arco de herradura. Eso es puramente visigodo. O sea, si vemos una iglesia prerrománica que tiene arcos ojivales, entonces definitivamente que esto es visigodo. Y vean ahí la ventana en el fondo. Si esto fuese, es un oficio religioso en la mañana, entonces el sol iluminaría desde la ventana sobre el altar. Y la gente que estaría sentada en la banca, pues vería cómo toda esa región se ilumina antes que el resto de la iglesia. Eso lo volvería como muy simbólico. Ahí para tener idea del tamaño de la iglesia, de las personas. O sea, son iglesias realmente pequeñas. Acá, esas son las columnas exentas, que son las que dividen las naves, la nave principal y la nave lateral. Hacia allá. Esa es la parte alta. Ahí ven las ventanas que les decía. Abocinadas significa que son más anchas en la medida que se alejan de la entrada de luz. Por eso se ven así, son anchas acá, pero son angostas en el fondo. A eso es lo que se le denomina abocinado. Muy bien, capiteles corintios, como les mencionaba. Muy primitivos con respecto a los que veíamos en Grecia y Roma, pero pues los copian bastante bien. Esta es otra, es San Pedro de la Nave. Acá tenemos el crucero. Esta es una iglesia de crucero. Vean que esta es más una cruz griega, puesto que los brazos son iguales a las dimensiones del cuerpo, salvo por la nave principal, que tiene un ábside cuadrado más amplio. Acá en esta sí se alcanzan a ver los espacios, son las ventanas. Vean que están concentradas alrededor de la región más importante de la iglesia. Eso es para que se iluminara ahí, y la gente que estaba desde acá vería pues como casi que milagroso, ¿verdad? Como la luz va apareciendo en esta región, que es donde están los elementos considerados como más sagrados. Ahí está la imagen. Vean, esas son las ventanas, esos son prácticamente tragaluces lo que tienen, porque lo que interesa es iluminar medianamente el interior de la iglesia. Estas son las techumbres en madera y teja de barro, y pues muy austera la vista que nos ofrece esta iglesia. Es puramente piedra en la parte externa. En la parte interna pues se observa igual, es bastante sencilla, decorados en relieve, principalmente fitomórficos, algunos signos idiomórficos que nos dan idea del sol. El sol es un símbolo de Cristo, pues, y de esa manera lo utilizan. Ahí tenemos el ara o el altar y la ventana que es la que ilumina esta zona. Algo que ayuda o no ayuda más bien a entender bien cómo era que funcionaba eso de la luz es que acá, si se fijan, hay fuentes de luz eléctrica. Seguramente hay unos reflectores acá. Si los reflectores estuvieran apagados, entonces veríamos cómo la iluminación pues efectivamente viene de esa ventana que estaba atrás del altar. Porque la idea era eso, que se iluminara pues a partir de la entrada de un haz de luz.
Esa es la vista desde la zona del cabecero. Es como que estamos aquí y nos giramos y entonces vemos esto, el resto de la iglesia. Esa es la nave principal. Hay naves laterales también y ahí tenemos los emblemas que les mencionaba, que son estrellas, son flores, símbolos solares. Bien, sería entonces San Pedro de la nave. ¿Preguntas ahí sobre arquitectura? ¿No? Sí, dígame, Carlos y luego Álvaro. En cuanto a los símbolos, la simbología, ¿solamente tienen de sol o tienen más símbolos? Hay más. Esos son idiomórficos, son formas que nos aluden al sol. Pero también se encuentran relieves que relatan escenas del Antiguo Testamento. Entonces hay varios. Hay imágenes también de divinidades que serían para el caso paganas, pero que sin embargo son símbolos del tiempo, o sea, de la eternidad, y que están relacionados también en esta primera etapa con la idea de Cristo. Pero eso pues ya se lo voy a mostrar. Aquí solamente les muestro dónde están. Ya vamos a ver algunos de esos así más a detalle. Bien, ¿qué más? Yo tengo una consulta con respecto más que todo con la ubicación. No sé si yo he visto muchas veces que las antiguas iglesias se construían algo a retirada de los pueblos. No sé por qué, o en este caso los visigodos practicaban eso. No, la iglesia estaba cerca de los poblados. Lo que pasa es que en esta etapa el mundo es ruralizado, o sea, no hay ciudades importantes y la gente de hecho huye de las ciudades porque son las que más atacan. Entonces es un mundo ruralizado. Viven cerca de los ríos, cerca del bosque. Entonces ahí es donde llegan a hacer las iglesias, cerca de los poblados. Los poblados con el tiempo desaparecieron, pero las iglesias se mantuvieron en ese lugar. Pensé que la pregunta iba referida a la orientación según los puntos cardinales. Bueno, también, porque me imagino que para que se lograran los efectos que ellos desearan por el ábside, sí tendrían que orientar la iglesia inconscientemente hacia el este para que pueda aprovechar los primeros rayos del sol. Sí, pero es conscientemente, no es inconsciente, es conscientemente. Y efectivamente, el cabecero está apuntando hacia el este, o sea, hacia el oriente, y la entrada apunta hacia el oeste, o sea, hacia el poniente, el lugar donde se oculta el sol. De manera que si el oficio es en la mañana, un oficio religioso, las luces del sol entrarían por la ventana y lo primero que iluminarían es el altar y parecería para los que estuviéramos en el resto del edificio como si la luz emana de ahí. Es una manera de representar la presencia de Dios dentro del edificio. En algunos casos, pero eso va a ser más adelante, las van a orientar de norte a sur. Y eso es para aprovechar ¿cómo se llama? La luz tanto del amanecer como del atardecer. Solo que en ese caso las luces entran de manera lateral. Eso era antes. Hoy las iglesias más modernas, pues las construyen según sería el terreno, ¿verdad? No hay mucho donde escoger ahí. Si el terreno está con salida hacia el sur, pues la van a construir de esa forma. Pero antes se construían más de rigor de esa manera, de este a oeste. El cabecero siempre apuntando hacia donde sale el sol. Y lo demás, lo que pues ya mencionaba el compañero, sí son realizadas en zonas rurales, cerca de los bosques, de los ríos, porque ahí estaban los poblados. Entonces la iglesia era una manera de mantener esa comunicación con las villas. Voy a avanzar por acá. La escultura visigoda, esta, pues, que denominamos bulto redondo, no existe. Y principalmente son relieves los que hay. Al menos a la fecha, pues no se han encontrado significativamente ejemplos de arte visigodo en bulto redondo. Si lo hubo en piedra, pues, perdón, en madera, pues seguramente ya desapareció. Pero en piedra no han encontrado, salvo los
relieves que son aplicaciones arquitectónicas, no como obras de arte, digamos, aparte. Y principalmente son geométricos y vegetales, o sea, es más simbólico, es esto de los caracteres ideomórficos. Se sabe en el caso de los visigodos que eran muy buenos orfebres, o sea, trabajaban muy bien el metal. Se han encontrado en tumbas principalmente objetos como estos que ven por acá, broches, aretes, coronas, incensarios o algunos artículos relacionados a los ritos dentro de la iglesia. Pues eso se han encontrado y por eso se sabe que trabajaban bastante bien los metales preciosos. Ahí vemos en esta imagen, por ejemplo, mucho detalle. Y ahí las perlas o las piedras pues semipreciosas colocadas en las imágenes. Por ahí. Luego, acá ejemplos. A nivel técnico se sabe que pues eran carentes de proporción. Si veíamos un poco de desproporción en los iconos bizantinos, aquí vamos a ver todavía más desproporción. Son bajorrelieves, eso significa que trabajaban de la superficie de la piedra hacia adentro, no hacían que el bulto sobresaliera, sino que eran planos prácticamente. Es como que pasáramos la mano encima de esta imagen, pues no sentiríamos mucho el relieve, porque trabajaban hacia adentro. Los estudios anatómicos, pues obviamente no eran requeridos, no los utilizaban, nada más era la idea de representar la figura. El simbolismo cristiano es lo que más se encuentra, aunque en algunos casos algunos símbolos pues deben considerarse de origen pagano. Los colocaban dentro de la iglesia como una manera de tener dentro de ellos también pues, sus símbolos del pueblo pagano, pero con el tiempo el mismo símbolo termina pues teniendo características de la religión cristiana. Y el espacio ausente, eso significa pues que no hay tanto espacio vacío. Vamos a ver la imagen acá. Esta es una representación de uno de los que se denominan ciclos simbólicos de Jesús como un cordero, es decir, como si fuese una ofrenda, un holocausto. En este caso, a ver, ¿quién a partir de las imágenes que ve me podría decir cuál es el tema? ¿Sí, Andrea? Pues yo pienso que es el sacrificio de Isaac. Muy bien, ese es, ¿sí? ¿Por qué lo dice? Vamos a ver. Vamos a la decodificación. La historia que cuenta, está Abraham sacrificando a Isaac y está la mano de Dios diciendo, no lo hagas. Muy bien. Bien, ¿quién más me levantó la mano por ahí? No, vi que alguien me levantó la mano por ahí. Bien, pues efectivamente eso es lo que observamos ahí. Noten que las imágenes son completamente carentes de proporción. Por ejemplo, este brazo comparado con el otro, el antebrazo. Es que el brazo es casi inexistente, pareciera que el antebrazo sale del hombro. El rostro, pues igual, con mucho esquematismo. Carlos dice exactamente lo que dijo Andrea, muy bien. Santiago dice, pero ¿por qué Abraham tiene un casco romano? Dice, lo que parece ser un casco de guerra. No, esto es pelo, es una manera de representarle la cabellera. Es solo una manera de representar la cabellera, no es un casco. Acá. Luego el traje es prácticamente un vestido que lleva. Ahí se han interpretado los dobleces o los pliegues, así como muy orgánico, mucha línea. Tiene de la cabeza a Isaac y está a punto de cortarle el cuello con esta daga. En ese momento aparece la denominada Dextera Domini, o sea, la mano de Dios o la derecha de Dios. Ese es el símbolo de Dios. Hasta aquí no vamos a ver todavía la imagen de Dios como la conocemos, que es un anciano muy corpulento, está a la par
de Cristo, por ejemplo, esa imagen no existe, la imagen de Dios todavía no la han sistematizado, no hay simbolismo sobre ella más que la mano, que eso nos habla acerca de la intervención divina. Se ve como orejas de conejo a Isaac, dice. Lo que sucede es que le está como la cabellera se lo ha tomado y es lo de donde lo está agarrando. Dígame, Andrea. Yo me fijé en algo. ¿Tiene letras en donde está la mesa de sacrificio o simplemente son líneas? Porque parecen letras. Entonces quería preguntar qué es lo que dice. Fíjese que está en latín y en latín pues no lo logro descifrar. Y pues no es primera vez que me preguntan y siempre he intentado buscar la información sobre este relieve, pero no está. El primer símbolo es una cruz acá. Y luego pues sí hay 4 o 5 caracteres que son letras en latín, las que aparecen acá. Probablemente lo que nos está diciendo es que es como ubicándonos, que este es un altar. Eso probablemente es lo que está diciendo. Esto que vemos acá arriba, pues, es el ara o el altar. Y esto que está acá arriba es un haz de leña. Eso que está acá es como un rollo de leña, eso que está aquí. Y ahí es donde iba a cortar la cabeza. Probablemente el término alude a un altar acá, porque pareciera que eso es justamente el alfa. Hay un ro, esta no sé qué letra es, hay otra alfa y hay otro ro después. Probablemente lo que está escrito sea altar, pero no lo puedo afirmar porque, pues, como repito, no he encontrado información relativa acerca del texto de esta imagen. Eso es un capitel, por cierto. Eso estaba dentro de un capitel. Ahí está la imagen completa. Vean, va a cortar la cabeza, la dextera domini, y de ese lado un cordero que tiene enredados los cuernos en una rama del árbol que está ahí atrás. O sea, prácticamente las imágenes descritas en ese relato están justo puestas acá. Lo único que no aparece el mensajero, que dice que pues, es un mensajero el que le detiene la mano de Abraham. Lo demás, lo que vemos acá son representaciones fitomórficas, o sea, representaciones de hojas y de enredaderas, igual las que aparecen acá arriba. Estos son frutos de la vid, como una idea de la uva, que es un símbolo que más adelante vamos a verlo mucho más seguido. Estas son imágenes pueden ser una paloma o puede ser la idea de un pavo real. En ambos casos es tanto el símbolo del alma como el de la vida eterna, este que aparece acá arriba. Y estas pues son la idea de representaciones fitomórficas, como si fuesen coronas elaboradas con vegetales alrededor. Estas imágenes, ya más o menos aluden a la idea del lirio, pero no es todavía un lirio o una flor de lis, que es otro de los símbolos pues, que van a ir apareciendo también en esta época. Pero ya se percibe el símbolo, que es igual, es un símbolo antiguo que lo utilizaron muchas culturas antes del cristianismo. Acá otro, temas geométricos y vegetales, como ya les mencionaba, aquí, aunque no es todavía la forma que tiene, pero esta es una representación ya más cercana a la flor de lis. Eso de acá. Igual esta de acá al centro, es un lirio. La idea del lirio es bueno, en la época antigua, antes del cristianismo, una representación de la vida, en el sentido de la diosa madre. Con el tiempo en el cristianismo ese símbolo se va a convertir en un símbolo mariano. Y bueno, en la idea del pavo real, el símbolo de eternidad. Entonces, eso es lo que se encuentra en cuanto al arte visigodo de escultura, es lo único que se encuentra, solamente relieves. Aquí hay otro más, esto está en San Pedro de la Nave y este es Daniel en el Pozo de los Leones. Ahí tenemos los leones y Daniel levantando las manos. Eso de levantar las manos es una actitud de oración, significa que está
haciendo oración. Hay agua en la parte inferior del foso donde él está. Igual en la parte de arriba, acá aparece caracteres en latín, donde se describe la escena. O sea, la persona que leía esto normalmente era un sacerdote, leía seguramente el texto que hace alusión a la imagen y lo demás es la explicación, así tal cual yo se los podía explicar. Acá, bueno, sí la connotación histórica, ¿verdad? Ellos la harían con la connotación religiosa, explicar todo el evento sucedido acá con Isaac. Este también es un capitel y en los extremos, pues, a los laterales, lo que se encuentra son decoraciones fitomórficas. Otros más, esos igual se encuentran en estas iglesias y estas son representaciones de Helios y de Selene. Helios es el dios sol y Selene es la luna. Entonces acá están descritos de esa forma. Este está incompleto, el de la parte superior, pero bueno, hay un clípeo, que es el círculo que divide la imagen del exterior. Esos no son cuernos, sino que es una representación del rostro de la diosa con la media luna sobre su cabeza. Y ahí dice luna en latín. Pero es una representación de Selene y ese es un ángel. ¿Por qué es un ángel? Es una representación masculina, tiene nimbo, tiene alas. El inferior igual, esta es la representación del sol o de Helios y ahí aparecen dos ángeles, figuras masculinas con alas. En la parte superior igual hay un texto. Ese creo que es griego el que está escrito en la parte superior. Ahí. Normalmente estos siempre llevan texto o para decir el nombre o pues algún pasaje bíblico. ¿Y por qué lo llevan? Pues porque quien hacía la lectura de la imagen, él debía saber de qué trataba para luego explicarle a la gente sobre lo que estaban viendo. Porque acuérdense, de esa manera es que se enseña el cristianismo a la gente que no sabe leer. Es la manera de poder explicarlo. Dice Carlos, estos serían ejemplos de obras paganas que metían en los templos. Tanto como paganismo no se podría ver así, porque ya el cristianismo desde la región de Bizancio aceptaba las imágenes de estos personajes como representativas del paso del tiempo. Más bien debe verse como un sincretismo, como una mezcla de la cultura cristiana con las culturas bárbaras de esta región. Y pues la idea era la representación del paso del tiempo. Básicamente eso es lo que quiere decir estas dos imágenes dentro de la iglesia. Ahora, no descarto lo que Carlos dice acá acerca de obras paganas en los templos, porque sí las hay. Estos pueblos pues creían bastante en las fuerzas de la naturaleza, no era tanto la creencia únicamente en los aspectos cristianos que los sacerdotes llevaban a esta región, sino que pues mezclaban lo que ellos pensaban o cómo veían ellos el mundo, cómo veían ellos también o cómo tenían su concepción acerca de la muerte. Entonces eso también aparece en las imágenes. Bueno, sobre la pintura, pues decirles que no hay mucha diferencia en cuanto a la temática. Sigue existiendo ese sincretismo entre los aspectos cristianos que emanan del lado bizantino, que se mezclan con los propiamente visigodos. El visigodo pues es un pueblo bárbaro y otros pueblos bárbaros de los alrededores. Con el tiempo, los mozárabes van a retomar muchos de los elementos de él. Los mozárabes son los cristianos que vivían en la zona de la Hispania cuando el imperio musulmán gobernaba. Y los mozárabes eran entonces católicos bajo dominio musulmán. Y ellos retomaron mucho de las iglesias de este periodo, de los visigodos. Tanto los caracteres también escritos, la letra, como decimos, lo retoman de esto, de los visigodos. Vamos a encontrar entonces colores vivos, muy brillantes, hasta chillones, como dice acá,
especialmente el amarillo. Este término es bastante interesante, dice figuras de bárbaro e infantil dibujo, o sea, es casi que como si un niño pequeño hubiese dibujado o hubiese pintado las imágenes, porque simplemente no hay trabajo de perfección sobre la idea de la imagen, simplemente lo que les interesa es representar la figura, porque de eso se trata eso, de representar la figura de aquello que es divino, pero no necesariamente tiene que ser igual. Entonces lo hacen todavía más sencillo que lo que ya vimos en Bizancio. Hay un gusto caligráfico y eso significa que hay mucho énfasis en el trabajo de texto a la par de la imagen. O al revés, es un libro, por ejemplo, que escribían en los monasterios en los que probablemente estaban copiando un misal, que es una selección de textos de la Biblia y oraciones que se recitan dentro de una misa. Se hacían estos misales, se escribían y a la par se le iban colocando dibujos. Por eso hay un gusto caligráfico bastante grande para la pintura visigoda. Y los animales fantásticos. Hay pues algunos híbridos que hacen que tienen que ver tanto con las creencias propias como los aspectos que todavía viven dentro de la memoria colectiva, pues referidos a Roma, aquello en lo que creían los romanos. Hay letras de adorno que se hacen con figuras humanas también, las llamadas emblemas, son las primeras letras de un texto, por ejemplo. Motivos arquitectónicos que también se dibujan, arcos de herradura, que es característica completamente visigoda, y entrelazados caprichosos. Esto se refiere a imágenes de texto que se mezcla con enredaderas de imágenes. Bien. Luego, dibujos ornamentales geométricos imitando las obras irlandesas y carolingias. Acá tenemos una representación en un texto. A esto se le denomina código albendense. Los códices, perdón. Los códices son libros, básicamente, que se han logrado rescatar de esta época en los que pues describían proezas, entradas de grandes, que serían militares, por ejemplo, reyes a las ciudades, y esta es una pues de esas. Ahí tenemos la iglesia, el castillo, los muros del castillo. Ahí están en la parte superior los expectantes, personas que están dentro. En la parte de acá vemos una procesión. El lirio acá, que es el que eventualmente se va a convertir en la denominada flor del lis como símbolo, pero el lirio pues ya aparece acá. Ahí tenemos una procesión, vean que hay isocefalia, todos los rostros son iguales. Y acá emblemas, o banderines, como podríamos llamarles nosotros actualmente. Y luego a la par de ello hay texto, escrito en latín, que son los que dan explicación a la imagen. Vean los colores, amarillo, rojo, azul, son los más abundantes. Es decir, que es una paleta bastante limitada, no es muy abundante. Y esto lo que representa, estos parecieran ser símbolos, son representaciones de piedras de colores, que son las que con las que se adornaban las partes externas o se construían más bien las murallas de los edificios. Entonces este es un códice. Ahí tenemos otra parte del códice. Igual la representación de arquitectura, es una iglesia, y ahí las procesiones. Sacerdotes, reyes. Acá, este es un rey, por ejemplo, y tiene la corona. Y ahí la procesión que va hacia la iglesia, que es la que vemos acá. Ahí tenemos uno sosteniendo el libro sagrado, que sería el libro de la vida. Otro que está teniendo un cirio y un incensario, y otro más un báculo y una llave. De nuevo vemos isocefalia. Todos los rostros son iguales. Igual acá. Todos son
igual estos son monjes y estos son obispos, esos que llevan ese como cono sobre la cabeza y van en dirección hacia la iglesia. Entonces el tema probablemente está describiendo procesiones que se desarrollaban alrededor de la iglesia y en la que participaba también el rey y pues altos clérigos de la iglesia. Bien, ¿preguntas ahí? ¿No? Bien. Bueno, acá aunque no se note tanto porque el texto es pequeño, pero se desarrolla bastante caligrafía. Acá es un tipo de letra muy bien dibujada. Si ustedes reconocen la que se llama letra gótica, que actualmente se utilizan las letras góticas, esa es una derivación justamente del tipo de letra que se trabajaba acá. Por eso gótica es una contracción, el término correcto o completo, el más antiguo es letras visigóticas, o sea, hechas por los visigodos. Que los visigodos fueron los primeros en utilizar ese tipo de caracteres, pero lo vamos a ver más adelante en otras culturas que tienen cierta relación con estas que estamos viendo por acá. Entonces, eso es lo que se refería al arte visigodo. Ahora vamos con el arte asturiano. Estos son pocos ejemplos, por así decirlo, no hay mucho en cuanto a grandes obras que se hayan realizado, porque pues no pintaban tanto en las paredes de las iglesias, sino que más bien habían códices que se hacían en los monasterios, relieves en las iglesias, no había escultura de bulto redondo acá, y básicamente era poco lo que se encontraba. Asturias está en el norte de España, entonces estos estaban ubicados en el norte del reino visigodo. Cuando comienza la invasión de los musulmanes a España, Asturias se mantiene todavía en el norte y de hecho recibe a aquellos que se iban huyendo de la región visigoda, que no querían vivir bajo el dominio musulmán. Entonces se iban hacia el norte y fueron un momento de bastante crecimiento pues, para esta cultura. Entonces ahí tenemos Asturias, sería esta región, acá, y el resto hacia el sur estaría en ese momento como una colonia o una parte del reino musulmán, el denominado Emirato de Córdoba, que los musulmanes decían Al-Ándalus. Esto era, acá, esto estaba dominado por los musulmanes. Dominado por los musulmanes no significaba que no hubiera cristianismo en toda esta región. El cristianismo seguía presente ahí porque los musulmanes son tolerantes, ellos no destruían a los cristianos que encontraban ni los obligaban a renegar de su religión y convertirse al musulmán. Ellos simplemente tomaban el control económico y militar de las regiones y permitían que los demás siguieran teniendo su propia vida, su propia religión, siempre y cuando aceptaran el dominio musulmán y les rindieran tributo, o sea, pagaran impuestos a ellos. Entonces, muchos optaron por quedarse y van a desarrollar un tipo de arte muy particular que se denomina mozárabe, pero otros no. Otros simplemente van a alejarse y van a irse hacia el norte, a la región de Asturias. Para esta época, en la zona de la actual Francia, en las Galias, ya está desarrollándose el imperio carolingio. Entonces, Carlos el Grande acá, Carlos Magno, él va a apoyar un poco el trabajo de los reyes asturianos y dará un poco de sostén económico acá, tratando la manera de que de esa forma se mantengan las fronteras acá y el imperio musulmán no siga anexando territorio hacia el norte, porque eso pues, de alguna manera le perjudicaba a ellos acá. Entonces se mantienen las fronteras tal cual lo vemos. Asturias entonces hasta acá. Y aquí es donde vemos el arte asturiano. Acá un infográfico para que luego revisen la información. Estas iglesias se caracterizan porque son más altas. Siguen siendo iglesias pequeñas, pero son más altas. Son muy elevadas en altura.
y le corresponden a una planta basilical, o sea, se parecen a las basílicas romanas, de una o de tres naves, con anexos hacia los exteriores, que serían estas partes que vemos por acá. Se mantiene también la idea de las ventanas delgadas que dejen entrar poca luz. La mayor parte de la luz se deja para la zona del cabecero o el ábside en el cabecero, apuntando hacia el oriente, de manera que el sol entre por las ventanas de ahí primero que el resto de la iglesia. De esa manera se ve así como que muy milagroso por cómo se está desarrollando todo. Pues acá tenemos algunas de las etapas: la etapa de formación, la prerramirense, que está referido a Ramiro I, es en el siglo IX, ya la última etapa, y Alfonso III. Y aquí pues algunos ejemplos. O sea, las etapas serían etapa de formación, la prerramirense, la ramirense y la posramirense. O sea, este rey fue muy importante, Ramiro I. Y le corresponden dos de las iglesias que vamos a ver, que son San Miguel del Hilo y Santa María del Naranco, que es esa que vemos por acá. Pero básicamente las iglesias son muy similares, tienen campanario. Acuérdense que el campanario es una pared en la fachada con campanas en ese lugar, no es una torre. La torre, esa es influencia de los musulmanes, porque los musulmanes hacen los alminares o las torres estas alrededor de las mezquitas. Y cuando los musulmanes abandonan España, entonces en el siguiente periodo ahí se comienzan a utilizar las torres a la par de las iglesias para colocar el campanario ahí. Pero acá no es ese el caso, sino que vemos las campanas siempre en la fachada, cuando las hay. Así que bueno, eso. Acá. Las características, pues, intentaban ellos, de alguna manera, rememorar la gloria del reino visigodo, que es la época de esplendor que acabamos de ver, el reino que vimos hace un momento. Tenían las iglesias, la iglesia cristiana, bastante incidencia sobre el poder de los reyes acá en Asturias. Por eso lograron mantener bastante control de la región. Principalmente se trabaja arquitectura. No hay otro desarrollo, ya sea pintura, escultura. Hay muy pocos ejemplos de esto. Y pues en arquitectura, que algunos de las características, esas solo les punteo algunos, que es la mampostería y ladrillo para los muros, o sea, piedra y ladrillo en los muros nada más. El arco de medio punto, acá no se utiliza el arco visigodo, que es de herradura, sino que se utiliza el de medio punto, que es más romano. Ya sea peraltado o no. Peraltado significa que tiene una extensión en la parte media que la hace ver más elevado, o sea, hace un arco más alto. La bóveda de cañón también se utiliza, y el muro compuesto, las arquerías ciegas en el interior o estribos contrafuertes en el exterior. Como las iglesias son más altas, los muros son más altos de la iglesia, hay necesidad de colocarle refuerzos en el exterior, y esos son los contrafuertes. Son como que si pusiéramos columnas gruesas en la parte externa del edificio para que el peso se equilibre y la obra no se caiga. Entonces los contrafuertes los comienzan a utilizar acá para esas iglesias. En el interior, en algunos casos aparece pintura al fresco. La temática es bastante diversa y pues no es abundante. Es muy poca la pintura dentro de los edificios. Las basas de las columnas son decoradas. Los fustes sogueados, eso significa, el fuste es el cuerpo de la columna. Sogueado significa que tiene forma de una soga, o sea, una cuerda, nos recuerda el tejido de una cuerda, la forma del fuste. Luego los edificios son predominantes, la planta basilical de 3 naves. Acuérdense, son los cuerpos estos que vemos, el espacio principal en el centro y los laterales, o sea, dividido entre las columnas y los muros. Esas son las denominadas naves. La cabecera tripartita con ábside tetrasado. Tripartita significa que tiene 3 partes y el ábside principalmente rectangular. No hay ábsides semicirculares para acá. Y bueno, las sacristías laterales, pórtico a los pies del templo,
contrarrestos y contrafuertes, que es lo que ya les voy a mostrar dónde está esto, que sirven para que la estructura se eleve y sea más fácil de sostener comparado con otras. Encontramos también que hay unas cámaras del tesoro. Acá no es que hubieran grandes tesoros dentro de la iglesia, pero hay reliquias, hay instrumentos que se utilizan dentro del rito de la misa, que porque pues eran hechos en oro o en plata o engarzados con joya. Entonces eso se guardaban en un lugar específico y con mucho cuidado pues dentro de la iglesia. Esta es una de las que se consideran más bellas y más emblemáticas del arte asturiano. Esta se llama Santa María del Naranco. Y pues esta es una iglesia de planta basilical, es decir, que tiene forma de una basílica. Noten el tamaño de la persona a la par de la estructura. O sea, no son iglesias tan grandes. Está hecha en 2 niveles. La parte inferior son criptas, son espacios destinados en algunos casos para ritos y si no, pues para colocar cuerpos de personas importantes ahí. Estos son los contrafuertes, estas columnas en el exterior. Estas sirven para sostener el peso de la pared y que la construcción no se caiga. Pues hay graderillos que ayudaban a subir al nivel intermedio, que es donde se desarrollaban los ritos, y tenía pues la idea de ir subiendo. Subir es un símbolo. Las iglesias nunca están completamente al nivel del suelo, o los altares, ya sea el altar o la iglesia, siempre hay que subir un par de gradas para poder accesar a ella. Eso es por la idea que pues hay que subir. Estamos subiendo a un lugar diferente que no es la tierra, o sea, en el sentido de que no es este plano material cuando se va a las misas. Por eso era aquí la idea de subir las gradas. Tenemos otra imagen del otro extremo. Vean acá. Aquí todavía tiene este pequeño pórtico y la columna, perdón, las gradas dobles. Aquí esa parte no está, se ha caído. No está completa, pero pues era igual. Y eso nos vuelve crucífera la construcción, porque esta entrada y esta otra de acá nos darían la forma de los brazos de la cruz. El altar, si se fijan, está acá y es abierto. Eso significaría que cuando estuviéramos dentro de la iglesia, el sol acá en este amanecer, por ejemplo, entra por acá e ilumina toda la zona del altar, comparado con el resto de la estructura, que es donde está pues el común. Es esto, digamos, por aquí. Esta es la parte de atrás. Ven que es pequeña. Estos son una bóveda de cañón reforzada con arcos. Hay mucho simbolismo geométrico. Aquí están las columnas que les decía de fuste, con la textura como si fuera una cuerda. Ahí se ven como cuerda. Este es el altar, el ara. Ara es el nombre de la piedra del altar. Y es abierto. En un amanecer, esta es la primera zona que se iluminaría con respecto al resto de la estructura. Ahí la parte exterior. Bien. ¿Preguntas? ¿Por qué en ese tiempo era más común hacer iglesias pequeñas que hacer iglesias muy, muy grandes? O sea, para la región. El recurso económico. No es recurso económico abundante. Estas iglesias están en la zona rural. Hay aldeas en los alrededores en donde pues no hay mucho recurso económico. Estas iglesias se construían con el esfuerzo de la comunidad mayormente. Entonces las iglesias son pequeñas. No es una cantidad tampoco tan desbordante de feligreses los que iban a llegar. Entonces pues se consideraban espacios más bien pequeños para las iglesias. No es la época de las iglesias grandes, cercanas a los grandes núcleos de población, sino que esas son acordes a la cantidad de gente pues, que había en la época y principalmente a la cantidad de recursos. No había mucho dinero, no había mucha mano de obra para la construcción de las iglesias, porque son pequeñas. Bien, ¿alguien más?
María Belén dice, ¿cómo ha podido mantener en pie por tanto tiempo a comparación de los edificios recientes que se supone que tienen materiales más avanzados en ingeniería? Y bueno, primero que a pesar de ser faltos así como de recursos en cuanto a tamaño, eh, los maestros de obra, que eran los encargados de acá, porque no hay arquitectos como tal, eso tarda un poco más en llegar, pero los maestros de obra eran bastante buenos y sabían distribuir tanto peso como construcciones a partir de el estudio matemático del espacio. Y lo otro es que pues en estas regiones casi no tiembla. Es raro que hayan terremotos, entonces la mayor parte de los edificios se han mantenido en pie. Se les ha dado bastante mantenimiento. Ahora les diré, no son todas, porque aquí les estoy mostrando dos nada más. Esta es la de Santa María del Naranco, mañana vemos la de San Miguel del Lilo. Hay muchas más en esta región. Toda la región norte de España está plagada de iglesias prerrománicas y románicas, y la mayoría están destruidas, pero hay pocas a las que sí se les ha dado mantenimiento y se han mantenido pues en pie durante muchos siglos. ¿Quién me levantó la mano? Dígame. ¿No? Bueno, voy a quedarme entonces por acá, voy a apagar la grabación para que nos salga bien el video.